Hola, ¿qué tal? A ver, pensemos en algo. El tráfico, el clima, que si el café se enfría, quejarse es para muchos casi un pasatiempo. Pero, ¿y si esa queja, que parece tan inofensiva, fuera en realidad una de las cosas más peligrosas que podemos hacer? Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso, el peligro real de la queja, pero desde una perspectiva bíblica. Y la lección, de verdad, es bastante fuerte. La pregunta suena simple, ¿no? ¿Qué tan malo puede ser? Pero la respuesta que encontramos en estos textos antiguos es de hecho muy seria. No estamos hablando de un simple mal hábito o de desahogarse un poco. No, no. Estamos hablando de algo con unas implicaciones espirituales muy profundas. Vayamos a ver por qué. Imaginen la queja como si fuera un ácido. Así es como estos textos la describen, como una fuerza que lo corroe todo por dentro. Nos va drenando la energía, nos nubla el juicio y quizá lo más grave, nos vuelve ciegos a las bendiciones, porque solo nos deja ver los problemas. Y para entender de verdad por qué se toman esto tan en serio, tenemos que viajar en el tiempo a un caso de estudio muy potente, sacado del libro de Números. Es una historia que nos lleva a un lugar con un nombre que la verdad da escalofríos: las tumbas del apetito. Paremos un segundo a pensar en esto. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud, está en medio del desierto, quejándose. ¿Y de qué se quejan? De que extrañan la comida de Egipto. Es una locura. El deseo por los sabores de su opresión era tan, pero tan fuerte que tapaba por completo la increíble realidad de que, por fin, eran libres. Y ojo, que no fue la queja de una o dos personas. Hay que imaginar el sonido. Un lamento colectivo, un mar de gente llorando a las puertas de cada tienda. Esta queja masiva, según el relato, provocó una ira divina de una forma, bueno, aterradora. Y la respuesta divina es una de esas lecciones escalofriantes de cuidado con lo que deseas. Se les promete carne, justo lo que pidieron, pero no como una bendición. Se las darán en tal exceso, en tal abundancia, que se va a convertir en una maldición. Una lección brutal sobre los peligros de un deseo fuera de control. Y la promesa se cumplió de una manera que desafía la imaginación. Un viento trajo una cantidad tan, pero tan masiva de codornices que se amontonaron alrededor del campamento hasta casi 1 metro de altura. De repente, tenían más carne de la que jamás hubieran podido soñar. Y entonces llega el clímax trágico. El castigo fue inmediato, mortal. Justo en el momento en que estaban satisfaciendo su apetito, con la comida todavía en la boca, llegó una plaga devastadora. A ese lugar le cambiaron el nombre, para que nadie nunca olvidara la lección. Kibrot Hatava, las tumbas del apetito. Un recordatorio eterno de que su deseo insaciable y sus quejas los llevaron, literalmente, a la tumba. Claro, una historia tan dura nos hace preguntar, ¿de verdad? ¿Una respuesta tan severa solo por quejarse de la comida? Para entenderlo tenemos que ir más allá de la queja y analizar qué es lo que realmente significa murmurar desde esta perspectiva. A ver, aquí está el meollo del asunto. Desde este punto de vista, la queja nunca es solo una queja. Es un síntoma de problemas mucho más de fondo. Primero, es ingratitud. O sea, es olvidarse de todo lo bueno que ya se tiene. Segundo, es desconfianza. Es dudar de que Dios sabe lo que hace y de que va a proveer. Y tercero, es desobediencia, que en el fondo es un rechazo a sus decisiones. Y esta tabla lo resume todo perfectamente. La murmuración y el agradecimiento son dos formas opuestas de ver la vida. Son dos caminos distintos. Uno nos lleva a un lugar de oscuridad, enfocado en problemas, desconfianza y desobediencia. El otro, a uno de luz, enfocado en bendiciones, fe y gratitud. La gran pregunta es, ¿por cuál de los dos caminos andamos más seguido? Y hay algo más, algo muy importante. La murmuración es como un virus. No es un acto privado. En el caso de Israel, la queja de unos pocos se contagió como un incendio, contaminando a toda la comunidad y creando un ambiente tóxico de división y de rebelión. Muy bien. Si la queja es el veneno, ¿cuál es el antídoto? Porque la Biblia no solo diagnostica el problema, sino que también propone una solución, un camino alternativo, el arte del contentamiento.
Y aquí tenemos un ejemplo increíble en el apóstol Pablo. Él dice algo que es clave. El contentamiento no es algo que uno tiene o no tiene, es algo que se aprende. Es como un músculo que hay que entrenar. Él aprendió a estar satisfecho tanto en la pobreza como en la riqueza, encontrando un equilibrio que no dependía de las circunstancias. La idea se puede resumir en esta frase, tan simple como profunda. Si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos. Es un llamado radical a redefinir lo que de verdad significa tener suficiente, sobre todo en un mundo que constantemente nos dice que necesitamos más y más. Y para ponerlo en práctica, el apóstol Pablo nos deja una especie de receta de 3 pasos en una de sus cartas. Es una disciplina constante: estar alegres, orar sin parar y dar gracias por todo. Este es, según él, el antídoto directo contra el veneno de la queja. Y finalmente, los textos nos presentan el modelo supremo de aceptación, el ejemplo definitivo que contrasta de una forma radical con todo ese llanto y esa queja que vimos en el desierto. Esta es una profecía sobre Jesús. Frente a la angustia y la aflicción más extremas que uno puede imaginar, la respuesta fue el silencio. Ni una sola queja, ni una murmuración, un silencio que se presenta como la máxima expresión de confianza y sumisión a un plan mayor. Es, de verdad, el contraste absoluto con la historia que vimos al principio. Y con esto cerramos. La historia de las tumbas del apetito y el secreto del contentamiento nos dejan con esta pregunta final. Cada día, en cada momento, todos libramos una batalla interna. La cuestión no es si se cree o no, es mucho más práctica. ¿Qué voz estamos alimentando más? ¿La de la queja o la de la gratitud?